filiación, pero no porque realmente han tenido una experiencia del Espíritu Santo. Y la razón que yo creo que eso pasa es porque tal vez no hemos entendido bien que el Espíritu Santo está disponible hacia nosotros. Amén. Todos nosotros debemos ser llenos del Espíritu. Es el deseo de Dios, es el propósito y es el plan de Dios. Hoy yo quiero intentar de tratar de mistificar el bautismo del Espíritu Santo y ayudarle a usted a que cómo puede recibir el bautismo del Espíritu Santo hoy. Yo sé que estos eventos que están teniendo tiene un cierre en algún día futuro, ¿verdad? En algún mes, pero no tienes que esperar hasta ese servicio para culminar, para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Dios se puede llenar hoy, amén. Entonces, lo que quería decir es eso, que el Espíritu Santo no es opcional, no es un lujo, es una necesidad para nosotros, lo necesitamos, amén. Segundo, quiero decir que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia secundaria, es una experiencia que sucede aparte de la experiencia de salvación, amén. En otras palabras, ¿usted cree que Dios quiere que todos sean salvos? Amén. Dice que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, pero es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ¿verdad? Bueno, Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que toda persona acepte este regalo de vida eterna que Él tiene para ellos. Y así como esa salvación, ese regalo es disponible para todos hoy, así también es el Espíritu Santo. Le voy a dar unos textos, si lo quiere apuntar, van a ser varios que voy a leer rápidamente. Pero Jesús prometió esa experiencia a los discípulos. En Juan 16:7 dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está hablando a los discípulos que es mejor que se vaya. Si yo fuera uno de los discípulos, yo diría: ¿cómo es mejor que te vayas? ¿Cómo nos estás diciendo que es mejor que te vayas? Porque Jesús estaba con ellos físicamente, estaba con ellos en las casas donde Él entraba, caminaban con Él, comían con Él, tenían una comunión con el Señor Jesucristo. Él es Emmanuel, y era Emmanuel para ellos. Era Dios con ellos, Dios con nosotros, amén. Y Él sigue siendo Dios con nosotros. Pero cuando Jesús estaba en una ciudad, no estaba en otra a la misma vez, ¿verdad? Si Él estaba en Galilea, no estaba en Betania. La bendición del Señor estaba limitada a donde Él estaba físicamente presente con los discípulos. Pero Jesús les dice: si yo me voy, yo enviaré otro Consolador, amén. En otras palabras, Jesús les está diciendo: yo soy Dios con ustedes, pero Él es Dios en ustedes. Él estará dentro de ti. Tu cuerpo se convierte en un templo del Espíritu Santo, y donde quiera que tú vas, Él va contigo. Él está dentro de ti, amén. No estás limitado a sentir la presencia del Señor en una iglesia. Lo puedes sentir en tu casa, lo puedes sentir en el carro, lo puedes sentir en el trabajo, porque Él está en ti. Él es Dios en ti. Y antes de ascender, en Juan 20:22, Jesús sopla a los discípulos y les dice: reciban al Espíritu. En ese momento ellos reciben el Espíritu, tienen el Espíritu dentro de ellos. Y eso es lo que quiero tratar de aclarar. Toda persona que ha aceptado a Jesús, el Espíritu Santo viene y hace morada en esa persona. Es sellada con el Espíritu Santo, tiene a la persona del Espíritu Santo dentro de ellos, amén. Entonces, si usted está aquí
y dice, hermano, pues yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo, nunca he hablado en lenguas, pero yo sé que Dios está conmigo. Y es cierto, Él está contigo, Él está en ti, pero yo quiero decirte que hay una experiencia aparte de esa que el Señor tiene planeado y preparado para nosotros. Y Jesús explica esta experiencia en Lucas 24:49. Dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Jesús les dice a los discípulos que va a mandar la promesa, que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Amén. Jesús les dice, esperen ese momento, no empiecen la tarea hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Amén. Eso repitió en Hechos capítulo 1 verso 4 y 5, que esperaran, que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera la promesa sobre ellos. Entonces los discípulos, aunque Jesús ya les había soplado, tenían que esperar en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Esa palabra bautismo, el Espíritu Santo, vengan, sean llenos del Espíritu Santo. En Hechos 8 usa la palabra que el Espíritu Santo descienda sobre ellos o que caiga sobre ellos. En la Biblia dice en Hechos capítulo 8 que Felipe va a una ciudad de Samaria, y Felipe va a una ciudad oscura, porque los samaritanos tenían su propio templo que era con ideas judías y ideas paganas, parte del Dios judío y el Dios pagano, y no querían a los judíos ni los judíos querían a los samaritanos. Recuerda que Jesús quiso entrar en una ciudad de Samaria y los samaritanos no lo dejaron entrar, y Juan y su hermano dicen, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Porque ellos no querían a los samaritanos. Pero algo sucede, que Felipe, un hombre lleno del Espíritu, llega a Samaria y empieza a predicar el Evangelio, y Dios lo comienza a utilizar. Comienza a usarlo con milagros específicos, el evangelismo, en sanar cojos y paralíticos y en echar fuera demonios. El verso dice así: entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran ciudad en aquella ciudad. Entonces, cuando Felipe les predica, ellos creen el mensaje, quieren escuchar lo que él tiene que decir, porque no tan solo le está dando palabras, sino que gente está levantándose, que está cojo y que está paralítico. A gritos salen los demonios de las personas. Tenía como un ministerio específico de liberación, tenía un ministerio específico de sanidad, especialmente de cojos y paralíticos. Y Dios comienza a manifestarse en Samaria, aunque el ambiente de Samaria era horrible. El ambiente de Samaria era oscuro, era un ambiente de brujos. Incluso uno de los brujos principales se llamaba Simón. Y Simón, dice la Biblia, que era el hombre que la gente decía es el gran poder de Dios. Así se refería la gente de Samaria a Simón. Pero cuando Simón mira lo que Felipe está haciendo a través del Señor, Simón mismo acepta a Cristo. Amén. Y es bautizado. Dios comienza a hacer un milagros allá en Hechos capítulo 8. Pero cuando los apóstoles escuchan, los de Jerusalén escuchan que hay un avivamiento que se está desatando en Samaria, quieren mandar a Pedro y a Juan para ver si es cierto, porque ellos no estaban seguros que cómo es que los samaritanos también recibieron a Cristo. Y en capítulo 8 verso 5 dice: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
Enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponieron las manos y recibían al Espíritu Santo. Aquí hay un buen ejemplo de creyentes en Samaria que habían creído al mensaje de Felipe, habían aceptado a Cristo, habían sido bautizados en el nombre del Señor, eran cristianos, pero no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. No había venido, tenían la primera experiencia, salvación, pero no habían tenido la segunda experiencia, bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles llegan a Samaria, miran la obra, miran el avivamiento y notan que algo les falta. Amén. Y les dice, no les falta alfombra nueva, no les dice, les falta un nuevo equipo de sonido, sino lo que señala Pedro y Juan, dice, estos han aceptado a Cristo, pero si van a perdurar, si van a tener éxito, si van a poder alcanzar el resto de la ciudad, necesitan una experiencia diferente. Amén. Y eso es lo mismo que nosotros necesitamos. Qué bueno que tenemos a Cristo, tenemos salvación, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero si tú vas a vivir en el potencial que Dios tiene para ti, necesitas otra experiencia. Y es lo que notó Pedro y Juan. Y entonces cuando dijeron solamente habían sido bautizados en nombre de Jesús, no había descendido el Espíritu Santo. Les ponen las manos sobre ellos y recibían al Espíritu. Esto mismo se repite en Hechos capítulo 19, cuando Pablo va a Éfeso. Dice la Biblia que Pablo llega ahí y mira a los discípulos que están en Éfeso, y cuando los confronta con un saludo les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados?, pregunta Pablo. El bautismo de Juan. Pablo explica, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y les pone las manos sobre ellos y comienzan a hablar en lenguas y profetizar. Pablo notó que en Éfeso los creyentes que estaban ahí necesitaban una experiencia aparte. No estaban completos. Amén. Estaban salvos, pero no viviendo al potencial que Dios tenía para ellos. Y puede ser que nosotros ahorita en nuestra vida cristiana tenemos redención, tenemos salvación, ¿verdad? Y estamos viviendo en la bendición del Señor. Pero yo quiero decirte que Dios quiere extraer de ti un potencial que aún no hemos logrado. Amén. Que Él quiere que tú seas una persona de poder, y sin el bautismo del Espíritu Santo siempre vamos a tener cierta limitación. Yo quiero decirles algo acerca del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es tan importante que Jesús detuvo la gran comisión. En otras palabras, ¿recuerdan Mateo 28 que Jesús les dijo, id por todo el mundo y haced discípulos? ¿Se acuerdan? No hay mandamiento más grande de ir, de nuestra relación con el mundo, que ir por todo el mundo y hacer discípulos, de proclamar a Cristo, de enseñarles todo lo que el Señor ha enseñado, ha mandado, y bautizarlos. Amén. Esa es la gran comisión. No hay mandamiento más grande que eso. Pero Jesús la condiciona y les dice, esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En otras palabras, el Señor les dice, les da el mandamiento, vayan por todo el mundo. Pero luego les dice, cuando después de que muere y antes de ascender, les dice, no se vayan. En un lado dice, vayan, y otro lado dice, no vayan. Esperen. No es que el Señor no quiere que no vayan, es que el Señor quiere que vayan en el poder del Espíritu Santo.
Nunca fue la intención de Jesús que ningún cristiano fuera a predicar, a anunciar el Evangelio sin que sea lleno del Espíritu Santo. Es la condición para cumplir la gran comisión. En Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. En en Hechos 1:8, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Jesús les mandó que sean llenos del Espíritu Santo. No les permitió dar un testimonio antes que fueran llenos del Espíritu Santo. No les permitió cantar un canto especial antes que fueran llenos del Espíritu Santo. No les permitió predicar un sermón o que prepararan un evento. El Señor dijo: no vayan, no hagan nada, esperen en la ciudad, métanse en un cuarto hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y eso fue lo que lo hicieron hasta que llegó el día de Pentecostés. Y dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, y de repente un ruido como un viento recio que soplaba, que llenó la casa donde estaban todos sentados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bautismo del Espíritu Santo, el ser lleno, no es un lujo, no es una opción, es un mandamiento. Pablo dijo en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Si usted está aquí hoy y no ha sido lleno del Espíritu Santo, yo creo que no deberíamos estar pidiendo al Señor ninguna otra cosa más que: Señor, bautízame con el Espíritu Santo, lléname con el Espíritu Santo. Debe ser nuestra petición principal, que el Señor nos llene con el Espíritu. Los primeros discípulos, los primeros diáconos fueron llenos del Espíritu Santo, estaban controlados por el Espíritu Santo, estaban rendidos con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, era dirigido por el Espíritu Santo, iba a ciertas ciudades porque el Espíritu lo dirigía, se enfrentaba a dificultades, se enfrentaba a obstáculos, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Todos los grandes hombres del Nuevo Testamento eran controlados por el Espíritu. Tenían una sensibilidad al Espíritu. Y hoy lo que nosotros necesitamos como creyentes en este mundo, en los últimos días, es ser lleno del Espíritu Santo. Porque este mundo se va a hacer más y más y más perdido, más y más liberal, más y más alejados del Señor. Y nosotros tenemos que mantener un fuego encendido en nosotros. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, porque con el bautismo del Espíritu Santo Dios da poder a su pueblo. ¿Qué clase de poder da Dios? Nosotros necesitamos el poder del Señor en 4 áreas de nuestra vida. Necesitamos poder de Dios para que nuestra relación con Dios, amén, sea avivada, para que nuestra relación con Dios sea apasionada. Y el Espíritu Santo eso hace. El Espíritu Santo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Él enciende una llama para que tú ores a Dios, para que tú adores a Dios de una forma más avivada, amén, para que tú te conectes con el Señor mejor. Cuando Adán, el primer hombre, cayó, antes que él cayera, él vivía en una comunión, caminaba con Dios en el huerto, ¿verdad? Tenía una comunión no interrumpida. Pero cuando Adán falló, esa comunión
fue rota, esa comunión fue lastimada, amén. Y el hombre natural ahora mira las cosas en una forma natural, miramos la vida en una forma natural, nos ofendemos con la nada, ¿verdad? Y sentimos que nuestra comunión con Dios está dañada. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tu forma de adorar cambia. Que aunque te pasara lo peor que te pudiera pasar, no puede detener la adoración, amén. Cuando Pablo y Silas los golpearon y los metieron en una cárcel y los encadenaron y los metieron en un cepo, después de verlos golpeados severamente, como ahí de medianoche, Pablo y Silas comienzan a cantar un canto y con una fuerza que todos los presos lo escuchaban, y hubo un poder en su adoración que los cimientos temblaron, las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron. No importaba la experiencia y circunstancia externa que tenían, nada de eso pudo detener la adoración. Entonces, hermanos, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y a veces nosotros no queremos adorar cuando nos pasan cosas malas. A veces no tenemos ganas de alzar las manos cuando suceden experiencias negativas, amén. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios te da poder para que tu relación con Él sea una relación de poder. Jesús dijo en Juan 16:24, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos mueve a adorarlo a Él. Él es quien te indica. Tal vez los hermanos acá te dicen, alcen tus manos, pero el Espíritu Santo es el que está en ti, es el que te mueve a hacerlo, es el que te mueve a adorarlo. Amén. El Espíritu Santo nos da poder hacia adentro. No nada más poder hacia afuera, poder hacia Dios, nos da poder hacia adentro. Fíjese como dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en tu caminar con el Señor que tú estás batallando contigo mismo, que estás batallando tu persona, tu carne contra las cosas que tú tienes que hacer, tus emociones con las cosas espirituales, y hay una lucha constante dentro de ti. Y cuando el bautismo del Espíritu Santo llega a tu vida, el Señor comienza a llenarte con un poder para ayudarte en tus debilidades, amén. Y eso es lo que dice Pablo, amén. Él nos ayuda en nuestras debilidades, que cuando no sabemos ni qué pedir, amén. Cuando tú estás en una situación en tu vida donde ni si las cosas están yendo mal, las cosas están difíciles, estás completamente confundido, entonces el Espíritu Santo viene a alumbrar su luz en nosotros y guiarnos a toda verdad, amén, y comienza a tratar contigo y te ayuda a orar, porque hay momentos en que no tienes las palabras para orar, no tienes el vocabulario, no puedes articular las palabras, y el Espíritu Santo comienza a extraer de nosotros algo para poder adorar al Señor, amén. Esas son las palabras indecibles, esos gemidos indecibles, que cuando tú no tienes las palabras para comunicar al Señor lo que realmente estás sintiendo, Dios sabe lo que tú realmente necesitas, porque dice, no sabes cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu nos ayuda en esos momentos de debilidad con gemidos indecibles, y de repente comienza a salir de ti, brotar de ti un fluir, amén, unas lenguas, un idioma espiritual que tú no has aprendido, y después de que es como que si tu espíritu se desahogara con el Señor, y el Señor comienza a tomar control y orar a través de ti.
Comienza a ayudarte el Espíritu Santo para que tú ores en otras lenguas que tú no has aprendido y ni siquiera entiendes, pero sabes que tu espíritu, porque dentro de ti, aunque no creas, hay un espíritu espiritual. Hay un espíritu que desea las cosas de Dios. Hay un espíritu dentro de ti, tu espíritu, que es espiritual. Y tienes un cuerpo que ese cuerpo es carnal, pero tienes un espíritu que ama las cosas de Dios, que quiere las cosas de Dios, y Dios quiere extraer de ti, de tu espíritu, esas cosas que la Biblia dice que tenemos nosotros, tesoros en vasijas de barro. Amén. Tu cuerpo es una vasija de barro, pero dentro de ti está el espíritu tuyo que Dios quiere llenar con su espíritu y producir una comunión, amén, como la que tenía Adán, amén, en el huerto. Una comunión espiritual con el Señor. Te da el Espíritu Santo poder hacia el hombre. Te da poder hacia los de fuera. Recuerda Felipe en Samaria. Amén. Felipe en Samaria llegó a una ciudad solo. Solo fue. Todo el mundo pagano. Todo el mundo metido en un estilo de brujería y hechicería. Pero un hombre con el poder del Señor comenzó a predicar, a hacer señales milagrosas y maravillas, a levantar cojos y paralíticos, a expulsar demonios. Y dice la Biblia al final de ese texto, y hubo gran gozo en la ciudad, porque un hombre lleno del poder de Dios pudo revolucionar una ciudad como Samaria. Y eso nos dice a mí, ¿qué potencial hay aquí? ¿Qué potencial hay en estas sillas si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene? Amén. No tan solo se avivará más tu manera de adorar a Dios, no tan solo tú podrás poder vencer los momentos difíciles y tener una paz interna, aunque todo se te venga en contra. El Espíritu Santo en ti te está ayudando en tus debilidades, pero el Espíritu Santo te da poder para testificar, para compartir a Cristo, para hacerlo con poder y autoridad a las personas que no conocen a Cristo, pero también da poder en contra del enemigo. Amén. El Espíritu Santo da poder, porque dice la Biblia que a gritos salían los demonios. Salían con voces fuertes. Como que cuando Felipe expulsaba el demonio era como una tormenta para ese demonio. Y salían gritando. Amén. Ya casi voy a terminar. Última cosa que quiero hablar es que el Espíritu Santo se recibe por gracia. Me recuerda de una historia que escuché de un niño que estaba mirando enlace en televisión, y él estaba pidiendo a Dios, que necesitaba una bicicleta. Y entonces un día está mirando enlace y quiere agarrar información de cómo orar correcto, ¿verdad? Y mira un predicador. Y el predicador le está hablando de cómo pedir a Dios, y entonces se termina el programa y el niño comienza a orar y le dice: Señor, si fuera tu voluntad, si tú quieres, en el tiempo que tú quisieras, podrás darme una bicicleta, pero no sea lo que yo quiera, sino como tú quieras. Y oró, y en la mañana no había bicicleta. Entonces dijo: voy a cambiar de predicador. Y prendió el enlace y escuchó otro predicador muy carismático. Se termina el programa, se acaba la predicación, y el niño dice: Señor, yo declaro en el nombre de Jesús una bicicleta azul. En la mañana la quiero. Lo declaro hecho. Y llegó la mañana y no había bicicleta.
Entonces miró otro programa en televisión y el siguiente día se va para acá su abuelita y agarra una estatua chiquita de la Virgen María. Se va a su cuarto y dice María, dice Jesús, si quieres volver a ver a tu madre. No se cree. Quiero mi bicicleta ya. Nosotros usamos palabras para referirnos al Espíritu Santo. Todos la usamos. Yo la uso. Pero tal vez debía quitarlas de mi vocabulario. Pero ya recibiste al Espíritu Santo. Ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Ya lo buscaste, lo estás buscando. Lo estás anhelando celosamente. Estás realmente pasando tiempos en espera para recibir el Espíritu Santo. Y estas palabras tienen una tendencia de causar que tendremos que calificar nosotros para poder recibirlo. Jesús le dijo a los discípulos, esperen, no se vayan de Jerusalén, esperen. Pero Jesús no nos dice a nosotros espera. Pedro no va a Samaria y les dice a los samaritanos, ahora métese en un cuarto como nosotros y por 10 días busquen al Espíritu Santo como nosotros tuvimos que ser en un aposento alto y esperen. No, Pedro no dice eso. Jesús le dijo a los discípulos porque era la primera vez que iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. Pero a nosotros no nos toca esperar. Y hay personas que han dicho, pastores, que yo he estado esperando el bautismo del Espíritu Santo, pero no ha llegado el momento de Dios. Amén. He estado esperando 10 años, 5 años, es que todavía Dios no quiere. Yo estoy esperando el tiempo de Dios para que bautice con el Espíritu Santo. Y eso está mal. Porque el Espíritu Santo se recibe por gracia. Pablo después pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo por gracia? Porque por gracia se recibe. Amén. Es como que tú le digas a una persona que no conoce a Cristo, Cristo te ama, Cristo quiere perdonar tus pecados, Cristo quiere darte un regalo de vida eterna y lo único que tienes que hacer es recibirlo. Y que esa persona te diga, el Señor me va a salvar cuando Él quiera, el momento que Él quiera. Así que yo voy a esperar. Sí lo quiero, pero va a ser en el tiempo del Señor. Suena absurdo, ¿verdad? Que usted responda de esa forma, porque usted sabe que el día de salvación es ¿cuándo? Hoy. El Señor quiere que las personas se entreguen a Cristo hoy. El Señor no quiere que esperen. Y es lo mismo con el bautismo del Espíritu Santo. Si tú has estado esperando, el momento es hoy. No tienes que esperar. Dios te quiere llenar hoy. No hay evidencia en el Nuevo Testamento que se oró por alguien para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo y no recibieron. No existe. Cada vez que los apóstoles pusieron manos sobre alguien, incluso cuando Pedro fue a Samaria, Pedro ni siquiera les pone las manos para que reciban el Espíritu Santo. Amén. Es algo que Dios quiere hacer por gracia. Amén. Él quiere ser Él quiere ser en este momento. Cuando yo estaba en la ciudad de Kansas, había una hermana que tenía 10 años de cristiana y decía, hermano, yo le he estado pidiendo al Señor, cada rato le pido que me llene con el Espíritu Santo. Y yo no lo quería decir, hermana, por favor, yo sé que no lo estás pidiendo, porque si lo estuvieras pidiendo ya estuvieras bautizada. Pero su esposo, que tenía pocos meses de cristiano, amén, el primer día que hablamos del Espíritu Santo, fue bautizado con el Espíritu Santo. Y la hermana le dio como que le dio poquito coraje, porque decía, pues yo tengo años pidiéndolo y ya fue bautizado y tiene tan poco tiempo de conocer al Señor, y como que no es justo. Y yo le explicaba a la hermana, es que usted está esperando algo, no sé, a lo mejor piensas que
que como va a venir la experiencia es que estás esperando mirar una luz o que te caigas o que sientas un calor o algo que pase de una forma demasiado mística, ¿verdad? Pero no es así. Entonces la segunda vez que hablamos del Espíritu Santo, la hermana estaba sentada, última silla, y cuando yo estaba todavía orando acá en el altar, estaba haciendo el llamado, la hermana nunca pasó al altar, pero allá yo escuché que se había alzado el volumen de su voz y estaba siendo bautizada con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que ella pudo creer que Dios quería eso para ella hoy. Así como Dios quiere eso para ti hoy, amén. Dios no quiere que tú pases otro día así, porque entonces no estarías calificado para ir y hacer la gran comisión. Él quiere que tú vayas en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo hoy, amén. Juan el Bautista es un ejemplo de eso. Cuando Juan estaba bautizando, dice Mateo 3:11, le yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan entendió de alguna forma, alguna revelación de Dios, que había un bautismo de Espíritu Santo. Dijo: yo los bautizo con agua, los voy a sumergir en agua, los voy a meter en el río, yo lo voy a hacer. Yo bautizo con agua. Ustedes nada más se ven en el río y se rinden, y yo me encargo de hacer el trabajo de bautizarlos. Pero el que viene después de mí, Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y eso me dice a mí que el bautismo del Espíritu Santo no es algo que tú tienes que esforzarte para hacer, sino es algo que Él hace. Él lo quiere hacer. Él lo ha querido hacer desde que el día que tú te entregaste a Cristo. Pero por alguna razón no has creído en la gracia de Dios para que te lo dé ya, para que te lo dé hoy. Amén. En Hechos capítulo 10, Pedro está en la casa de Cornelio, porque, bueno, déjame lo leo. 10:44. Mientras Pedro aún hablaba, Pedro está predicando. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro ni le pone las manos, ni hace un llamado al altar. Pedro probablemente les está hablando del Espíritu Santo. Y mientras él está hablando, cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre cuántos cayó, hermanos? Todos los que oían el discurso. Amén. Y dice el siguiente verso que y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían? Porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Vino sobre ellos cuando Pedro oraba, cuando Pedro hablaba, cayó. Ellos simplemente recibieron. En otras palabras, no se tiene que ganar, no se puede merecer, es algo simplemente que usted recibe, es un regalo. Y hoy en esta mañana, Dios te quiere llenar con su Espíritu. Dios no quiere que tú vivas otro día pensando cuándo será el día que Dios me va a bautizar con el Espíritu Santo. Dios te quiere llenar hoy. Te quiere llenar con su presencia, con su Espíritu. Yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies en esta hora. Aleluya. ¿Se pueden pasar los hermanos? Ayúdame, amén. Gloria a Cristo. ¿Por qué no alza sus manos ahí donde usted está? Y le da una bienvenida al Espíritu Santo.
te quiere llenar con poder, quiere obrar en tu vida y te quiere llenar hoy. Te quiere bautizar. Quiere que salgas